A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema adecuación, coherencia y cohesión del área de comunicación y lenguaje de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar y reforzar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Antes de comenzar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. También, hoy Pablo nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Recordando un poco de los temas que se han visto o que hemos visto anteriormente, viste el uso de pronombres, sustantivos, también concordancia gramatical, los vicios del lenguaje, ambigüedad, circunloquios, y todo esto te preparaban con recursos para aplicar en la redacción de textos. También recordemos que los textos no son únicamente escritos, pueden ser tanto visuales como imágenes u orales, como en este caso la explicación que te estoy dando. Esto también es un texto. También viste ya las fases que se planifican para redactar y que no es únicamente el hecho de tomar ya sea un lápiz, un lapicero o en una computadora, en una máquina y comenzar a escribir, sino que hay que planificar lo que vamos a escribir. Así también debemos crear una estructura o pensar una estructura acerca de cómo queremos distribuir la información en el texto. Hay que trabajar un primer borrador, luego trabajar sobre ese borrador y hacer correcciones y reescribir con base a ese borrador, para que el texto que vamos a presentar se adecue, tenga coherencia y también tenga cohesión. En ese sentido, hoy vamos a ver estos tres elementos. Para iniciar, quiero que me acompañes a leer una lista de sustantivos. Remolachas, limones, papas, tomates, llantas de camión, hojas secas, nubes amarillas, rayos de sol. Si en la calle tú te encontraras este listado, ¿qué pensarías que es? ¿O sobre qué crees que trata el listado? Anótalo en tu cuaderno. Recuerda tener tu cuaderno a mano e ir anotando. Muy bien, los primeros 4 elementos, remolacha, limones, papas, tomates, nos podrían dar la idea de que se trata de un listado de compras en el mercado. Pero si añadimos llantas de camión, hojas secas, nubes amarillas, rayos de sol, ¿tiene alguna coherencia? Probablemente si queremos escribir algún relato, algún texto narrativo, le vamos a dar esa coherencia en el texto. Entonces acá ya estás viendo uno de los elementos que vamos a estudiar hoy, tanto la adecuación como la coherencia. Pero vamos a iniciar con algo que tú ya estás familiarizado, que es la gramática. Escribe en tu cuaderno, ¿qué es gramática? Y trata de definir la gramática. Probablemente asocies la gramática con las reglas de ortografía, reglas de acentuación, cuando buscas el sujeto, el predicado en las oraciones. En ese sentido y con el tema de hoy, vamos a hablar de 2 tipos de gramática. Gramática del idioma y gramática del texto. Generalmente nos han educado con base a la ortografía, que para escribir un texto tenemos que tener una buena ortografía. No te voy a decir que la ortografía no es importante, pero puede pasar a un segundo plano. Primero debemos saber cómo distribuir la información dentro del texto para luego ya aplicar normas ortográficas, por lo que debemos concentrarnos primero en cómo vamos a redactar ese texto, es decir, cómo vamos a distribuir la información y a quién se la vamos a enviar, para luego nosotros ya poder aplicar las reglas. Hemos estudiado la gramática del idioma, que se enfoca en la fonética y la ortografía, es decir, los sonidos y las reglas que aplican al momento de escribir, el uso de B alta y B chica, el uso de S, Z, C. Luego la morfología, que es la estructura de las palabras.
Si hay un morfema, hay un lexema, en sí también las sílabas y toda la estructura que conforma la palabra. Luego el léxico, es decir, las palabras, cómo las utilizamos, qué palabras utilizar, cómo se escriben, y la sintaxis, cómo relacionamos las palabras en las oraciones, luego en los párrafos y luego en los textos. Si es sujeto, si es predicado, si es un modificador de ese sujeto, si es un complemento del predicado. Esto es en cuanto a la lengua, es decir, el idioma, todas esas reglas que el idioma nos da. Pero también hay reglas del texto, la gramática del texto, que es lo que vamos a profundizar hoy. Por ejemplo, tenemos que escoger la información relevante. Por ejemplo, en un texto narrativo, ¿qué información crees tú que es relevante? Correcto, las acciones que desarrolla el personaje, pero no podemos contar todas las acciones que ese personaje va a hacer o va a realizar, porque si no nunca terminaríamos de escribir un cuento, una novela, un poema épico, sino que tenemos que dosificar esa información, escoger entre qué es lo que le va a interesar al lector y qué no. Hay un ejemplo clásico en Don Quijote de la Mancha, cuando Sancho Panza empieza a contarle una historia a Don Quijote y hace lo que comúnmente nosotros llamamos irse por las ramas. Empieza a contarle demasiadas acciones de los personajes hasta el punto que Don Quijote se desespera y le dice que vaya al grano, que vaya o que relate realmente lo que quiere dar a entender. Luego tenemos que entender que hay un orden lógico y comprensible en ese texto, porque eso lo vamos a construir a través de una estructura, para que el lector comprenda y vaya siguiendo el hilo de lo que le vamos contando, narrando o informando. Luego tenemos que escoger palabras adecuadas según el lector. Con tus compañeros de clase, ¿todos hablan de la misma forma? ¿O en tu casa? ¿Todos hablan de la misma manera? Cuando tú le quieres hablar a algún adulto, ¿le hablas de la misma forma que le hablas a un compañero de tu misma edad? ¿Utiliza las mismas palabras? A eso nos referimos con las palabras adecuadas según el lector. Tienes que saber escoger qué palabras utilizar con determinado tipo de personas. ¿Por qué? Para que tu mensaje sea entendido, sea claro. Y luego tenemos la conexión de frases y párrafos. Esto por medio de temas que tú ya has visto como preposiciones, conjunciones, conectores, para darle un sentido completo a lo que estamos leyendo y así también darle un orden lógico. En ese sentido, vamos a ver los tres elementos principales de la gramática del texto, que es la adecuación, la coherencia y la cohesión. Comenzamos con la adecuación. La adecuación se dividirá en dos, variedad y registro. La adecuación no es más que aquella propiedad o regla de un texto en el cual nosotros tenemos que enfocarnos a qué tipo de persona, oyente, lector, queremos llegar o pensar en quién va a leer lo que escribimos. No es lo mismo si queremos escribir un texto especializado en medicina, que va directamente a un grupo científico que tiene una forma de hablar concreta, a si queremos nosotros llegar a la población en general. La comunidad concreta va a utilizar términos, va a utilizar palabras que ellos van a entender en su círculo. La población en general puede que no conozca ese tipo de palabras o el término o la definición de esas palabras, por lo que necesitaremos adecuar al nivel tanto académico, cultural, social, el texto para que el lector a quien nosotros nos queremos enfocar entienda lo que le estamos hablando. Ahora, ¿qué es una variedad? La variedad de la lengua puede ser tanto estándar, es decir, algo, lo que ya está normalizado, que es aceptado por varios grupos, o dialectal, que es una variación de una lengua. En ese sentido, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees tú que el español que nosotros hablamos es una lengua o es una variación?
tus clases de sociales has visto que España hablaban el castellano y cuando llegaron acá implantaron el idioma, pero por diferentes motivos, tanto culturales, sociales, de los grupos que vivían en esos territorios, cada quien fue modificando ese castellano que se hablaba en España para adaptarlo a su contexto. Entonces, si hablamos del español o del castellano que hablamos en Guatemala, no estamos hablando de una lengua propiamente, sino que una variación de esa lengua, lo que lo convierte en un dialecto. Ahora, las demás lenguas como el quiché, cachiquel, tienen su gramática y se consideran como lenguas. Son lenguas en sí porque poseen su propia forma, su gramática, sus normas. En cambio, el español, si comparamos los que se hablan en toda Latinoamérica, verás que hay variaciones. Entonces eso los convierte en dialectos. Ahora tenemos un registro. ¿Qué es el registro? Primero tenemos que ver si es general o específico. Como te indiqué, si estamos hablando de algo científico, si lo vamos a enfocar a un grupo, ya sea de médicos, ya sea de farmacéuticas, tenemos que utilizar palabras que ellos manejen en su contexto. Ahora, si lo que queremos es llegar a la población en general, tenemos que usar palabras sencillas, por decirlo de alguna manera, que no sean especializadas. Luego tenemos que decidir si el texto que vamos a hacer es oral o escrito, porque no funcionan de la misma forma o no se aplican las reglas de la misma forma. Si te das cuenta, cuando hacemos nosotros un texto oral, así como yo hice en este momento, que y tal vez alguna muletilla o dejamos algunas frases sin concluir, eso es un rasgo de lo oral. En cambio, en lo escrito nos da oportunidad de reescribir, de terminar las frases. Ahora también pasamos al objetivo y subjetivo. Es decir, ¿qué es lo que queremos dar a entender? ¿Algo contrastable que se puede verificar en la realidad o una opinión personal? Y por último, lo formal o informal. Como te indiqué, no hablas de la misma manera con un adulto que con alguien de tu misma edad. No vas a hablar de la misma manera con tu profesor que con un compañero. Ahí ya estás tomando una postura si utilizar un lenguaje formal o informal. Pero para que tengas también un ejemplo más claro, acá tenemos un ejemplo de variedad. En Guatemala tenemos la forma de utilizar el vos, que lo mezclamos con algunas formas del tú. En cambio, lo estándar es utilizar el tú. Ya es más conocido a nivel general. También tenemos las palabras, por ejemplo, güiro, que tanto en México o en Guatemala, según la Real Academia de la Lengua, es un vocablo propio de esas regiones, que si lo pasamos a la variedad estándar, quiere decir o significa niño. Entonces esto es más específico de un grupo, mientras que esto ya es de dominio general. Y ahora un ejemplo de registro. Por ejemplo, tú puedes decir, me duele la cabeza. Si estás con alguien conocido, con un amigo o un compañero, pero si vas al doctor, el doctor te dirá, presenta una cefalea o una migraña. Si te das cuenta, son términos ya específicos, a eso me refiero con el registro. Ahora vamos con la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es darle unidad y sentido al texto. Esto por medio de varias conexiones, o específicamente dos conexiones. La conexión interna, que se enfoca en la sintaxis, que es cómo se relacionan las palabras entre sí y qué funciones cumplen. Lo de sujeto, predicado, modificador, todo va enlazado para darle un sentido completo a lo que se está leyendo. Y ese sentido va a caer dentro de la semántica. El texto va a formar una macroestructura, algo grande, que va a tener un sentido completo. Y cuando el lector, valga la redundancia, lea ese texto, va a ser algo pragmático, es decir, la práctica de esa lengua, ya poner en práctica y poner en uso las reglas, los significados y todo lo que conocemos de cómo construir o redactar un texto. Y luego tenemos la conexión externa, la estructura del texto. Si tú escribes una carta, tú ya sabes cómo se escribe una carta, qué estructura debe llevar. La información relevante y la experiencia y conocimiento que el lector tenga sobre ese texto.
Un ejemplo de coherencia es una hoja de vida. Si tú presentas una hoja de vida a algún trabajo que quieres aplicar, nosotros ya sabemos que hay un formato de una hoja de vida, datos personales, datos académicos, y no vas a mezclar uno con otro, porque entonces va a perder coherencia ese texto. También los circunloquios o la ambigüedad, es decir, hablar de más o dejar los términos vagos. Por último tenemos la cohesión, que es conectar y relacionar. Esto ya es más de forma. Tenemos los enlaces o conectores en los que utilizaremos la entonación y los puntos, haremos uso de preposiciones o conjunciones, repetimos elementos por medio de sinónimos o el uso de pronombres o elipsis, que es eliminar de lo que estamos hablando porque ya se entiende de qué es, o la relación semántica, utilizar antónimos, hipónimos o algunas figuras literarias. Acá tenemos un ejemplo de cohesión. Por ejemplo, Antonio fue a la tienda de mascotas y compró un canario. En casa le buscó un lugar para dormir. A la mañana siguiente se lo puso en el hombro y salió. La primera oración nos señala Antonio y lo que compró, un canario. En casa le buscó un lugar para dormir. Le está sustituyendo a canario, porque ya sabemos que está hablando de esta mascota. A la mañana siguiente se lo puso al hombro. ¿Qué cosa? El canario. Y salió. ¿Quién salió? ¿El canario o Antonio? Claro, puede que ambos, pero quien lo llevaba en el hombro, Antonio. Entonces, si te das cuenta, acá es donde entra en juego ya la concordancia gramatical, los pronombres, cómo se sustituyen y cómo se utilizan las palabras para darle un significado completo al texto. Ahora vamos rápidamente con un ejemplo acá para aplicar la adecuación, coherencia y cohesión. Esto es una carta de cobro. Estimado cliente, lamentamos informarle que no ha sabido ejercer usted ningún autocontrol en su consumo de minutos, pese al servicio exclusivo que usted tenía a su disposición, gracias a los adelantos que traen los tiempos y a la política de beneficio al cliente. Con lo fácil que es controlar los minutos. Si se hubiera asociado al plan Minutos sin Mucho, no tendría que pagar ahora la cantidad exagerada que verá en su factura, pero aún está a tiempo. Llámenos. Saluditos y abrazos. Con lo que hemos visto, por ejemplo, en adecuación, ¿crees tú que las palabras y la forma como se está dirigiendo al cliente, tú lo tomarías en serio que te están cobrando? ¿O podrías utilizar otras palabras para solicitar ese cobro? Ahora, coherencia, ¿crees que tiene coherencia? Es decir, la estructura de una carta, la forma como si tú conoces alguna carta donde se exige un cobro, ¿tú crees que la forma de despedirse se puede tomar en serio el texto? Y la cohesión, ¿encuentras tu cohesión, que tiene sentido el texto al leerlo completo? En cuanto a la adecuación, pues las palabras que utiliza, personalmente yo no tomaría en serio una carta si fuera esta la que me enviaran para cobrarme, porque las palabras que utilizan es más como que me están sugiriendo en vez de estarme exigiendo. Y para terminar este ejercicio, acá te presento algunas oraciones en las cuales tendrás que utilizar conectores, las preposiciones, conjunciones y todas las que ya has visto en sesiones anteriores, para crear un texto breve. Pero recuerda, siempre tienes que pensar en la adecuación, que tenga coherencia y que se una, que tenga cohesión. La primera oración, los muchachos estaban asustados. Los muchachos estaban perdidos. Los muchachos no tenían un mapa. Hacía mucho calor. Apareció un oso. Te das cuenta, también nos puede dar un aire de texto narrativo, pero cómo puedes unir y darle un sentido completo a estas oraciones sueltas aplicando la adecuación, coherencia y cohesión. Entonces te reto a que lo hagas en casa y recuerda guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte lo aprendido en esta sesión con alguien más para que también tome en cuenta al momento de dar un discurso, de hablar o de escribir un texto, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Te recuerdo lavar constantemente tus manos y quédate en casa.